Hola, hola, ¿cómo están todos amigos de Vitacura Sustentable? Yo acá en la playa y nada, esta es la cuarta charla que se llama Especies vegetales de bajo consumo hídrico y vamos a tener un invitado espectacular. Yo he escuchado por todos lados que es un tremendo especialista en esto mismo y bueno, vamos a hablar de nuestros jardines y que son un espacio consciente y biodiverso. El invitado es Cristóbal Elgueta. Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Javiera. Gracias por la Ya, invitación. invitación para los dos, yo la invitada a moderar nomás. Yo voy a ser una espectadora más de todo esto porque yo algo percibo el tema de la sustentabilidad, pero no soy tan experta, me dedico a otras cosas. Pero eso estoy practicando yo también en mi propio jardín, digamos. Y me interesa mucho escuchar de alguien tan experto como tú. Tú eres paisajista, ¿no? Yo soy ingeniero forestal, pero el Ya. paisajismo, o sea, siempre digo paisajista, autodidacta, de lo que me siento súper orgulloso, pero te diría que el tema de los jardines corre en mis venas de por lo menos dos generaciones, ¿cachai? Yo soy la tercera generación de fanáticos del jardín, entonces ¿En es tu una gran familia? ayuda. Sí, en mi familia por los dos lados, de hecho. Parece que no se escucha el audio de Javier. Pero qué bueno, eso es muy hereditario, ¿no? O sea, el tema de las plantas es absolutamente hereditario, es increíble. Es que Y además queda en hay el que inconsciente. Es que además es un mundo alucinante, como que cuando uno tiene la oportunidad de meterse un poco, o sea, hay para todos los gustos, las plantas no conocen como de sexo, edad, ingreso, ¿cachai? Es como un mundo para todo el mundo, que hay un lenguaje que es Mm. increíble, para el Sí, artista, pero... para comer, Ah, para el que hace huerto, para el que le gusta los aromas, ¿cachai? Es un mundo tan amplio. sí, me pasa a mí también que tengo abuelos muy jardineros y de alguna manera sin darme cuenta empecé yo a jardinear también sola, como en algún minuto, como de algún tipo de crisis, nació esa cosa que tenía en el inconsciente. Entonces, y cada vez que he hablado con personas jardineras o que tienen como que se dedican al tema de las plantas, siempre nace de generaciones atrás, es muy loco. El ¿Y en qué? clásico, el clásico cuando uno pasa un mal rato y va a sacar maleza, Claro. Y uno hace paralelos con la vida misma, ¿no? tal cual. Y bueno, ¿y en qué momento empiezas a hacer tú, a derivar hacia el jardín? O sea, de la ingeniería forestal hacia el jardín. O sea, yo te diría que más bien derivé en la ingeniería forestal por el jardín. Yo lo haría al Ah, revés, de ya. hecho, porque cuando pensé en estudiar una carrera, pensé en qué carrera yo iba a trabajar con plantas. Y una opción era estudiar agronomía, que era una opción, o el otro tema era, ¿cómo se llama?, estudiar forestal. Y Mm, en ese tiempo la tonelada de celulosa estaba como a $1000 la tonelada, así era como un tremendo mm. negocio. Entonces, obviamente, uno piensa en el futuro y piensa en que tiene que sobrevivir, ¿cachai? Así que ahí también hubo una componente vegetal y sí, también económica. Así que me fui por la Ya, ingeniería perfecto. forestal. Bueno, pero igual te sirvió un montón y luego empiezas a hacer paisajismo. Te diría que empecé a hacer paisajismo apenas salí de la universidad, viví un año, 2 años prácticamente fuera entre Paraguay y Brasil, y cuando volví, eh, tuve la suerte de que una persona, una tía mía que yo quería mucho, que era paisajista, que hacía jardines, con la que yo había jardineado toda la vida, ¿cachai? Me dijo, oye, ven a trabajar conmigo mientras como que te Ubicas. instaláis un poco, ¿cachai? Mientras te ubicáis y al final, nunca más, como siempre digo, como yo no elegí el paisajismo salió a buscarme, una cuestión muy loca. Bueno, Bueno, nació de manera orgánica y natural. totalmente. ¿Y en qué minuto empiezas también a tener el tema de la conciencia con los jardines? Porque pasa que nosotros en este país, como por muchos años, se ha querido tener el ideal de jardín, un jardín francés, inglés, pero tenemos un clima que es muy distinto. O sea, bueno, Chile entero tiene demasiados tipos de climas, pero por lo menos en la zona central se intentaba tener un jardín quizás que no es propio de nuestro clima, en el fondo.
Mira, yo creo que hay un ¿Siempre lo tema, supiste en ese? o sea, yo te diría que siempre fui alguien muy consciente de como del medio ambiente, por decir así. Me encantaban las plantas, los animales, las flores nativas, etcétera. Realmente alucinaba con eso. Y en general, cuando partí haciendo paisajismo, muy rápido partí como con los primeros esbozos de lo que yo más tarde como que llamé paisajismo ecosistémico, que tenía que ver con como un paisajismo que estaba muy basado en la comunidad vegetal, que está ahí en las plantas, además del diseño, pero en muchos casos para los paisajistas el tema del diseño es como clave y la planta es una suerte como de adorno, ¿cachai? Y para mí la planta es lejos lo más importante y no es un adorno, o sea, es un sistema, o sea, tú con plantas podías hacer magia, ecología, restauración, rehabilitación, conservación, que cambiarle la vida a la gente, perfume, alimento, cobertura, restauración de suelo, o sea, O las sea, plantas es heavy. es un ser vivo con el que uno se relaciona, no es un objeto que uno compra, deja ahí y se despreocupa. Hay una relación humana, como, no sé si humana, pero por lo menos viva, una relación viva que dialoga en el fondo. A Y mí me además de pasó, porque, eso, perdón, sí, sí, dale. dime. No, me pasó que No, cuando empecé a jardinear yo por mi cuenta, sola en algún minuto, que pedía que de repente me ayudaran a podar, qué sé yo, empecé a jugar sola, había mucha frustración porque, bueno, es un tema muy que necesitas tiempo, dedicación y mucha observación, pero también hay un tema previo que es preparar un suelo, también entender cuál es la orientación en tu casa, o sea, no es como yo quiero rosas y quiero rosas y esas rosas las quiero, y hay muchas frustraciones a veces, ¿no? Por no yo diría primero que haber una observación. por eso es tan interesante esto como de la invitación. Les preparé de hecho una presentación que tiene que ver un poco con Ya, eso. ¿Cachai? Como de repente, vamos ahí. eh, cómo hacemos un jardín más ecosistémico, más ecológico, más adaptado, cómo bajamos sustancialmente el requerimiento de agua, pero con cosas bien concretas, porque a veces uno se queda un poco como en el eslogan, como ahorremos agua o bajemos el consumo, pero finalmente uno dice, bueno, finalmente, ¿cómo lo hago? ¿Cachai? ¿Es solo porque puse un cactus o qué pasa con las plantas, por ejemplo, del sistema mediterráneo? ¿Qué hago con el agua de la casa? Hay un montón de agua que cae, los techos, los pavimentos, etcétera. Y es solo elegir una planta porque ahorra agua, o además debo considerar otros temas como polen, néctar, semilla, cobertura y además qué pasa con el suelo. Tocaste un tema clave. No existe paisajismo que reduzca sustancialmente el consumo de agua si no entendemos que el gran almacenaje de agua es el suelo y por lo tanto requiere que empecemos a prestarle más atención. Perfecto. Ya, pues empecemos con tu presentación que ya tienes y ahí vamos con las dudas de las personas o las mías propias. Dale. Avísame tú si se ve, Javiera, porfa. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Ahí está. Ahí sí. Bueno, primer tema importante, porque acá lo que queremos es mejorar la sostenibilidad y eso es mucho más que solo reducir el consumo de agua. Eso hay que tenerlo súper claro. Yo soy ingeniero forestal, no me voy a detener mucho en esto, pero hace un buen rato ya. Estoy Pero es cerca. importante que te detengas un poco porque en el minuto en que estábamos hablando recién de eso, hubo un problema de sonido, así que si háblalo nomás, dale. Vale, soy ingeniero forestal, pero sobre todo jardinero, Javiera. Más que cualquier otra cosa, soy una persona que no concibe su vida sin las plantas. O sea, rayo con las plantas, pero no solo con la planta como un objeto de diseño, de belleza, etcétera, sino con toda la componente biológica que rodea las plantas, ¿cachai? Suelo, vida silvestre, adaptación, ecología, preservación, etcétera. Y con mi socia Macarena Calvo, ¿cachai? Armamos un sistema de paisajismo que se llama paisajismo ecosistémico. ¿Y qué tiene eso de novedoso en el fondo? Pero una cosa bien curiosa, y es que normalmente cuando uno piensa un jardín, esto es un clásico, cuando tú le preguntas a la gente, pasto, plantas podaditas, ¿cachai? Y un par de florcitas por aquí, por allá, etcétera. Y obviamente para todos los que pensamos en jardines, esencialmente uno quiere un lugar donde uno se sienta bien, ¿cachai? Eso es como un lugar agradable, ¿cachai? Ahora, lo interesante desde el punto de vista como de todo lo que tiene que ver como con la ecología, la conservación, etcétera,
Es que en general yo te diría que este es un proceso que no partió hace 10 años cuando empezó la sequía o en el siglo XXI. De hecho, el naturalismo o la necesidad de hacer jardines que estuvieran mejor adaptados como a las condiciones del lugar parte en el siglo XIX con William Robinson, y eso es súper interesante de entenderlo porque llevamos 120 años o 140 años haciendo jardines que son cada vez más ecológicos, ecosistémicos, etcétera. Y esto no parte solo en Inglaterra, parte como con 3 vertientes distintas, con 3 o 4 personas diferentes que simultáneamente empiezan a pensar que uno tiene que empezar a trabajar o pensar el jardín como un ente ecológico, más que solamente como un ente estético, donde el control es lo más importante. Y una de estas personas es un alemán que se llama Karl Förster y que es absolutamente clave en lo que tiene que ver con el nacimiento del naturalismo. Pero este señor, que es un danés que se va a vivir en Estados Unidos, que es Jens Jensen, que es un hombre extraordinario, no solo piensa que el jardín tiene que ser como desde el punto de vista del material vegetal, una asociación de plantas que funcionen en el lugar que tú los vayas a ocupar, que no se quemen, no se mueran en invierno, haya que estarlas cambiando todo el tiempo, sino que este señor empieza a mirar a las plantas que crecen alrededor de la ciudad donde él vive con así los ojos. Dice, oye, estas plantas son espectaculares, no las ocupamos porque ocupamos puras plantas de estilo más formal, victoriano, etcétera. Empecemos a ocupar estas plantas nativas, ¿cachai? Y ahí nace el famoso nativescaping de Jens Jensen o el paisajismo en base a material vegetal nativo, y voy a poner nativo entre paréntesis, sentido estricto. O sea, esas plantas nativas que viven de verdad en el lugar donde uno de alguna forma está trabajando. ¿Está bien? Y entre otras cosas, este señor desarrolla otra cosa interesante que tiene que ver con el paisajismo de pradera, que es un estilo que es bastante como común en el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, etcétera. ¿Ok? ¿Que el paisajismo de pradera te refieres a algo más como wild, como más salvaje? O sea, lo que pasa es que tú podrías hacer un paisajismo de pradera que no necesariamente, perdón, un paisajismo salvaje, pero dame un segundo para pedirle al coro de perros que guarden un poco de silencio. Hay un coro de pájaros también, precioso. Esas son las cosas que pasan en el ¡Qué mundo del obediente! Zoom. Sí, por supuesto, hay orden en la casa. Estaban picados porque no los invité a participar. Pero los pájaros también son de ahí, ¿no? Sí, los pájaros también son ¿Tú míos. estás en Además el de las sur? plantas, me gustan los animales. Vivo en Colina. Sí. Ah, ya, fantástico. Ya, me interesa algunos conceptos que quizás como en el común de las personas no entendemos bien. Uno que es ¿a qué te refieres con naturalismo? O sea, yo diría, el naturalismo es un estilo de paisajismo donde como la apariencia del jardín es que tiene un aspecto natural, por llamarlo así. Piensa que estamos saliendo de la era victoriana, eduardiana, Inglaterra, un imperio que domina hasta la mitad del mundo, ¿cachai? Donde dicta de alguna forma, junto con Europa, todas las normas del diseño y donde, imagínate, en algo como Versalles o eventualmente todo lo que se hace en Inglaterra, mucho eje, mucha perspectiva, mucha arquitectura descolgada en el paisajismo y de repente mucha aparece, sincronía. claro, ¿cachai? Y aparece después un montón de gente que empieza a hacer jardines que tienen un aspecto más natural y eso llamaríamos el naturalismo, que no necesariamente es ecológico. Tú puedes hacer naturalismo porque tiene un aspecto de naturaleza, pero no necesariamente es un ecosistema o es biodiverso o tiene temas que tienen que ver, por ejemplo, con ahorro de agua. De hecho, el ahorro de agua nace, que esto es súper interesante también en Inglaterra, aunque cueste creerlo porque uno siempre lo asocia con mucha lluvia, te diría que en los años, creo que en los años 60, 70, si mal no recuerdo, con una paisajista inglesa que se llama Beth Chatto, que desarrolla en lo que era el garage de su casa, en el estacionamiento, su famoso Gravel Garden, donde en el fondo ella va a plantar una paleta, una combinación de plantas, en el fondo una comunidad vegetal, que es este jardín que les estoy mostrando, donde no hay absolutamente ningún riego. O sea, todas las plantas que están ahí tienen que sobrevivir a la sequía que ocurre en este lugar de Inglaterra y ella no está dispuesta a volver a regar. Lo que se muere, lo que funciona, funciona. Y eso es súper interesante, ¿cachai? Porque en vez de tener esta cosa de la planta ultra cuidada y ultra como protegida, ella dice, ¿sabéis qué más? El jardín de alguna forma se las tiene que arreglar. Dominada. Tal cual, ¿cachai? Entonces, eso es un cambio de mentalidad gigante. A lo que se suma, te diría que a fines del siglo XX,
la irrupción de los ecologistas, y cuando hablo de ecologistas no hablo de ecologistas de gente que quiere cuidar el medio ambiente, me refiero a la gente que estudia ecología. Irrumpen los ecologistas en el paisajismo y empiezan a mirar las plantas ya no solo como una linda colección de plantas que están perfectamente adaptadas al lugar y que en el fondo sobreviven con las condiciones que tienen, sino que empiezan a entender y estudiar la planta en una cosa que se llama comunidad vegetal, o sea, cómo funcionan muchas plantas viviendo juntas, desde el punto de vista de cómo crecen, cuándo florecen, y van a hacer este tipo de paisajismo que se llama paisajismo de comunidad vegetal. ¿Cachai? Que es súper alucinante porque los tipos aplican todos los conocimientos que tienen de ecología para armar comunidades vegetales que de alguna forma responden desde el punto de vista del comportamiento, la adaptación y su dinámica a temas que tienen que ver con ecología de poblaciones. Juntos? ¿Cómo dialogan entre esas mismas especies? Tal cual, ¿cachai? ¿No? O sea, cómo se asocian, cuáles dominan, cómo crecen, cómo responden a los sustratos. Hay un tipo de bosque. Hay un tipo de bosque que se llama, que es un método Miyawaki, que he escuchado, que es como que juntan ciertas especies que dialogan tan bien entre ellas que crecen muy rápido, al parecer. Eso es mira, el método Miyawaki, por decirlo como en simple, es una suerte de sucesión ecológica, es como agarrar lo que naturalmente ocurriría en 300 años, hacer como una suerte de sucesión ecológica express, por llamar así, donde en el fondo lo que uno hace es que uno construye una comunidad multicapa y multiciclo, agarra plantas distintas, de distintas estratas, etcétera, colonizáis el 100% del suelo, cobertura completa, capturáis hasta la última molécula de luz, y lo que uno hace es restaurar suelo, microbiología, y todas estas plantas interactuando entre ellas ejercen como una influencia positiva unas con otras. ¿Me captáis? Una sociedad, sí, claro, crece. Por decirlo muy en sencillo, un poquito más complejo. Y sí, es lo que hacen un poco estos estudiosos, empiezan a cachar qué pasa con las plantas, cómo crecen, cómo se comportan, cuáles dominan, qué pasa si yo las corto a ras, qué pasa si les pasa una motosierra, cómo hago un jardín que resista, por ejemplo, el maltrato, o qué pasa si para simplificar el mantenimiento al máximo, carepalo, le pasa un soplete, ¿cachai? Para simplificar, por ejemplo, el mantenimiento en espacio público. Y eso es alucinante. Y luego de eso viene como el paso adicional, que es lo que estamos ahora, es que hacemos naturalismo, hacemos paisajismo donde la comunidad vegetal es súper importante, pero al momento de hacer el diseño del jardín nos fijamos objetivos ambientales desde el comienzo, ¿cachai? O sea, tú planificáis el servicio ecosistémico que tú de alguna forma le querís proveer al lugar donde tú estás armando el jardín, que puede ser polen, néctar, semilla, puede ser preservar alguna especie que está en peligro de extinción, puede ser, por ejemplo, restaurar, como se llama, el suelo, y entre otras cosas tú vas a tratar de restaurar estos sistemas ecológicos que existían, las relaciones entre insectos, plantas, polinizadores, etcétera. O sea, rehabilitar, volver a echar la rueda a un ecosistema y de alguna forma empezar a interactuar nosotros también como usuarios de los jardines con la naturaleza que en algún momento sacamos para construir nuestras ciudades, nuestra casa, la fábrica, etc. Y son jardines que se llenan de vida, ¿cachai? Porque están pensados para eso, no solo la belleza, no solo lo bonito, también obviamente la biodiversidad, la conservación, etcétera, porque queremos, además de disfrutarlo, ¿cachai? Y siempre muestro esta foto del jardín de mi casa, queremos no solo belleza, ¿cachai? O un jardín que funcione, queremos traer la mayor cantidad posible de vida silvestre a vivir al jardín. Queremos un ecosistema. Bueno, qué interesante que muestres este jardín, ¿este jardín es en colina? Sí. Bueno, porque existe mucho el mito o el miedo de que si uno hace un jardín sustentable no van a haber colores, no van a haber verdes, van a ver como una cosa seca, porque hay que entender que vivimos, sobre todo en la zona central, en el clima mediterráneo más bien árido, ¿no? Además hay una sequía. O sea, yo te diría que eso es más bien poner un pavimento, lo que me estás describiendo. Uno puede hacer paisajismo de muy bajo consumo de agua, sustancialmente menor que un césped, infinitamente más bonito, más biodiverso. O sea, yo lo que veo acá, debo tener un consumo de agua que debe ser una décima parte de lo que consume un césped, y yo no veo que no haya verde. El tema es que son plantas de zonas del mundo donde la sequía es parte de lo que en el fondo las plantas tuvieron que enfrentar en su proceso de evolución.
¿Me captáis? Eso es Entonces, importante el tema de lo endémico, porque aquí no todas las plantas son específicamente de esa zona, pueden ser de otro lugar del mundo, exacto. pero que tenga Y de un hecho similar. vamos a hablar de eso, porque muchas veces la gente asocia jardín sostenible con solo nativo, y eso no es correcto. ¿Cachai? Tú podías hacer un jardín infinitamente más sostenible, aunque suene raro, ¿cachai? En una situación urbana donde lo nativo no le va tan bien, ¿cachai? Como en un sistema, o sea, yo podría ocupar plantas exóticas y tener indicadores de diversidad probablemente aún mejores que los que tendría ocupando plantas nativas, que en las condiciones del lugar, compactación, contaminación, estado del suelo, etcétera, simplemente no van a funcionar. ¿Cachai? Entonces, hay temas que hay que empezar a pensar. Cuando tú querés jardín más sostenible, hay temas que hay que entender. Las condiciones del lugar, tu sistema biológico, la posibilidad de conectarte con otros jardines o con el cerro, ¿cachai? Pensar al tamaño, qué material vegetal vaya a ocupar, cómo vas a ordenar tu jardín, por ejemplo, para maximizar la cantidad de oportunidades que tenga la vida silvestre, por ejemplo, para encontrar en tu jardín un lugar apto para sobrevivir, ¿cachai? Y parte de lo esencial es entender el lugar. Yo te diría, y lo hablamos antes de que partiéramos el live, que una buena parte de los errores en los jardines tienen que ver exactamente con esto. ¿Cachai? Que uno de repente construye, y esto corre para el sur, para el norte, y no tenemos idea de dónde estamos construyendo. No entendemos el lugar, ¿cachai? No entendemos que tenemos un clima, tenemos un suelo, ¿cachai? Que el clima que a veces uno piensa que tiene y tú ahora que estás en la playa, o sea, es muy distinto estar arriba del mar en un acantilado costero que estar 200 metros más adentro donde es otra condición. Por lo tanto, otro sistema de jardín, ¿cachai? Totalmente distinto, porque las condiciones del lugar que uno no puede cambiar definen de alguna forma cuál es la comunidad vegetal que finalmente uno va a ocupar, ¿cachai? Y no solo la condición hablando de clima, es súper relevante la topografía, la pendiente y el sustrato, y no hablo de suelo, hablo de sustrato, y ahora entender por qué, dónde yo en el fondo voy a tener que implantar el jardín que voy a tener que armar, ¿cachai? Súper Muy relevante. interesante. Oye, una pregunta que está haciendo una persona del público que se llama Bernie Sanz y dice, ¿la inversión que se debe hacer para cambiar el pasto es muy alta? ¿No No puede dar el paso necesariamente. a paso? Y dice que si puedes dar el paso a paso para hacerlo de la manera más eficiente. Mira, de las cosas interesantes que vamos a hacer en Vitacura, a propósito que ahora estamos trabajando ya de todo el tema, es que vamos a desarrollar un montón de manuales para que la gente pueda hacer esto como el paso a paso, ¿cachai? Porque a veces efectivamente uno piensa, esto es súper complicado, súper difícil, y no, es mucho más fácil de lo que uno imagina. O sea, muchas veces pasa por eliminar el pasto, pueden ocupar un químico, aunque hay gente que se le cae el pelo, yo tengo bastante libertad con eso, me da lo mismo, siempre y cuando sea un uso razonable, consciente, responsable, etcétera, o con formas, podríamos llamarle más, entre comillas, orgánicas. Y lo que tienen que hacer, Bernie, que es súper relevante, es seleccionar tu paleta vegetal, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿cachai? Que tiene que ver, en primer lugar, con entender tu lugar físico, cuál es la orientación, cuál es la cantidad de radiación que tiene, cuál es tu lugar dentro de la ciudad, o si tienes, por ejemplo, alguna situación cerca de un cerro, si eventualmente tú vives, por ejemplo, en Vitacura y vives, no sé, lo curro, por decir una cosa, la posibilidad que tiene tu jardín, por ejemplo, de ser un paso de fauna y de conectarse con el entorno que de alguna forma te rodea, o tal vez a algunos de ustedes les va a tocar cambiar ese pasto en la mitad de la ciudad en un contexto totalmente urbano, que va a estar expuesto, por ejemplo, si es tu antejardín, Cemento. a cemento, contaminación y lo más complejo de todo, habitantes, porque finalmente Mm, nosotros somos el factor más complejo, me temo, a la hora de establecer un jardín que sea exitoso. mm, claro. Ahora, tú cachai, Javiera, que lo más relevante cuando uno hace esto, cuando uno tiene como esa ganas de cambiar, es no desalentarse, porque a muchos de ustedes les va a tocar trabajar en lugares, y esto es una casa en el Maihue, que producto de una ganadería absolutamente irresponsable y una agricultura muy mal llevada, ¿cachai? Estos suelos estaban hechos pedazos. Y el dueño que se hizo esta casa, ¿cachai? Quería a toda costa como restaurar, y a veces como que uno se agobia, porque uno piensa que de verdad restaurar o rehabilitar la naturaleza es muy difícil, pero te diría que Mm, los eventos traumáticos en la naturaleza existen hace 4.500 millones de años, o sea, desde que la Tierra existe. Eso significa mm. que si uno le pone empeño y de alguna forma observa el espacio y tiene algo de conocimiento, y te voy a mostrar la película, uno puede transformar este espacio que está hecho bolsa, este suelo es para llorar, ¿cachai? En lo que Ese vaya. suelo, por qué estaría así? ¿Por pesticidas? ¿Por qué No, tipo? yo te diría que hay dos prácticas terroríficas que han hecho bolsa los suelos.
Uno, la agricultura, hecho bolsa, o sea, piensa que todo Pero lo la que es... agricultura es por el tema de los fertilizantes, No, antes que lo, o sea, además de los fertilizantes, te diría que lo primero que hace bolsa al suelo la agricultura es el arado. O sea, vamos a hablar de eso ah, también. El suelo es mucho más que minerales, que tierra, ¿cachai? El suelo, entre otras cosas, es microbiología. Y el problema de la microbiología es que la microbiología le tiene pánico a que la expongan, ¿cachai? O sea, cuando tú metes un claro. arado, un horquete y de vuelta al suelo, la microbiología que hace el suelo la hiciste pebre, ¿cachai? Y después de eso, la La ganadería, microbiología te refiere a los miles millones de especies de hongos, de hongos, bacterias, artrópodos, nemátodos, todo a lo que se le tiene lombrices, miedo. todo lo que vive en el suelo es microbiología, y te diría que biología porque hay algunos de esos individuos que no son micro, que son más bien macro, como un gusano, ¿cachai? Mm, Pero muchas de las prácticas, el problema de la fertilización química es que en general, eh, pero eso te lo voy a contar un poco más adelante con el tema de los suelos. Me interesa que vean que con un poquito de ganas y de amor puedes transformar un suelo hecho bolsa en un suelo que de verdad se regenera y que puede sostener. Mira, fíjate en el video, mm. todo lo que estáis viendo ahora estaba en ese lugar donde no había nada, salvo este pedacito de pasto que se dejó acá, pero tú, ¿cachai? Que este sistema está totalmente conectado de vuelta y con el bosque Mm. totalmente restaurado en 5 años. O sea, cuando uno se deprime y piensa que la naturaleza se demora una brutalidad en regenerar, no se olviden que en Chernobyl hubo una explosión nuclear y la naturaleza se regeneró en 30 años. Entonces es Mm. súper relevante como no desmoralizarse, ahora que está como todo el mundo entre el encierro, está todo esto que te bombardean con crisis climática. Hey, tenemos todas las herramientas para cambiar esto rápido. El tema, menos Netflix y más manos a la obra, ¿cachai? Hay que empezar a trabajar. Y jardinear, por supuesto. Oye, en Netflix hay un buen documental que puede ser muy optimista, que es el documental de los hongos que vi Sí, hace poco sí. y que a mí me fascinó porque habla de la regeneración en el fondo. Los hongos son la vida después de la vida, o sea, O después sea, de la descomposición. modifiquemos la declaración. Vean un rato de Netflix, pero por favor también dedíquense alguna cantidad de tiempo a jardinear y a plantar, porque eso les va a Sí, hacer muy claro, bien, ¿cachai? observar. Ahora, ya cachamos que hay que concentrarse en el sitio, pero ahora hay que empezar Mm. a cachar qué hacemos, pensando que en el lugar donde estamos, ¿cachai? Santiago o la zona central, y no solo acá, sino que en prácticamente la mitad de Chile, la sequía está pegando absolutamente fuerte, y hay que entender, y eso es importante, que uno siempre piensa que ahorrar agua es onda, lo que tú dijiste, ¿cachai? Menos belleza, todo café, nada que ver. Está lleno de plantas que tienen una adaptación extraordinaria a la sequía. Hay que conocerlas, pero no basta con conocer la adaptación a la sequía. Hay que entender que antes del material vegetal hay que partir por el suelo. Eso Ujú. es clave. Y hay que entender que el suelo no es tierra. Cuando uno, onda, te dicen, tengo un buen suelo, ¿y qué es tu suelo? No, yo le eché tierra y arena. Para muchas de las plantas que estamos hablando, eso es, aunque suene raro, nefasto. Las plantas de zona mediterránea, las plantas que vienen de zonas adaptadas a la sequía en general, no les gusta la tierra, aunque suene raro. Aman sustratos que tengan un nivel de drenaje extraordinario, ¿cachai? Pero para crecer no solo necesitan ese sustrato, necesitan microbiología, ¿cachai? Y la cobertura vegetal. En lo que tú hablaste de esta microbiología que habita en el suelo, hay una cosa interesante, porque las primeras etapas de esta vida microbiológica, que son hongos y bacterias, viven de algo que producen las plantas, exudados. Así como cuando tú te comías una fruta, ¿cachai? Te comís calorías, aminoácidos, proteínas, vitaminas, etcétera. Las plantas destinan a lo menos el 30 y hasta el 70% de su esfuerzo fotosintético, ¿cachai? En exudar nutrientes a través de las raíces, exudados radiculares, ¿cachai? Esencialmente energía, carbono. Eso es heavy. Y lo que tú estás viendo ahí, ¿cachai? Como que parecen raíces, no son raíces, son micorrizas, son hongos, ¿cachai? Que están pegadas a esta raíz, esa planta que está entregando como loca energía, porque a cambio la micorriza le va a entregar, además de bacterias, un montón de cosas, nutrientes, protección, aumenta sustancialmente la capacidad de acceso al agua. Así que cuando pensemos en sequía y pensemos en ahorrar agua y pensemos en jardines que funcionen, hay que partir por entender que el suelo es sagrado. Y esta tonterita de la horqueta, la picota, ¿cachai? Dar vuelta al suelo 40 veces y el arado es exactamente la mejor forma de hacer bolsa, la microbiología de la cual estas plantas y todo este sistema depende. ¿Cachai?
No sé si soy yo o la Javiera que se quedó. Parece que fue la Javiera. Mientras se reconecta, aprovechemos de seguir contando. Ahí le pregunto a Javier o a la María José si seguimos al aire para poder seguir con la presentación. Excelente. Bueno, sigamos. Javiera, estábamos con el micrófono apagado, Javiera, pero estábamos hablando de esta cosa de que imagínate todos esos pelitos microscópicos rodeando el sistema radicular. ¿Qué le pasa si le pasa un orqueto a un arado? La hago un pedazo. Y la microbiología del suelo es la base de la fertilidad, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es una buena cosa para la persona que nos preguntaba cómo se llama respecto de cómo empezar a transformar esto. Y este es un ejercicio que hicimos en Providencia, que son unos pilotos, que tienen que ver con reemplazar césped por comunidades vegetales de bajo consumo hídrico, que tienen biodiversidad, polen, néctar y un montón de cosas. Y esto parte por ocupar una cosa que se llama sustrato técnico. Y esa cosa suena como raro, pero es esencialmente una mezcla de suelo donde lo que menos hay es tierra. 40% de piedra de alrededor de 1 centímetro de diámetro, 40% de arena gruesa o maicillo, 20% de compost. Y lo que es súper importante, Javiera, cobertura vegetal. Es imposible tener vida en un suelo si no lo tenéis totalmente cubierto de verde, porque esta microbiología que te comenté necesita esa como transpiración energética, por decirlo en simple, de las plantas, ¿cachai? Eso es súper, súper relevante. Es como una especie de comunidad en el fondo, necesita, o sea, como no puede ser todo el rato. Individual. Todo el rato. Mira, si finalmente los sistemas vegetales y el suelo tienen mucho como nuestros sistemas económicos finalmente. Hay intercambio, comercio, competencia, ¿cachai? Asociaciones. A mí me impresiona como cuando uno se mete en el mundo vegetal, te das cuenta que la evolución tiene una sabiduría extraordinaria y cuando uno mira como el desarrollo de la humanidad te das cuenta que no es muy distinto de finalmente lo que pasa en todos estos sistemas, ¿cachai? De una forma distinta donde nosotros comerciamos con plata, ¿cachai? O hacemos sociedades, etcétera. Las plantas lo hacen igual, pero con exudados vegetales, ¿cachai? Son sistemas colaborativos. O sea, sí, pero hay que entender porque mucha gente asocia con sistema colaborativo como que la planta generosamente se desprende de su exudado. No, son sistemas más bien comerciales. La planta hace un esfuerzo gigante, pero solo a cambio de recibir por lo que está pidiendo. De hecho, cuando tú aplicas un fertilizante, por ejemplo, la planta termina inmediatamente la colaboración con la bacteria y el hongo, porque en el fondo está recibiendo lo que necesita sin necesidad de pagarle a otro para que le entregue lo que necesita. Claro, y ese es el drama porque la microbiología desaparece. Sí. Esa es la importancia del tema de no, como que el mito de que los hongos y los gérmenes en todo orden de cosas, incluido en nuestro propio intestino, están como mal vistos, el antihongo y finalmente son vida. Son lo que necesitamos en todas partes. Somos más bacterias que células. O sea, hay más bacterias en mi cuerpo que células, así de simple. Tan importante, elección de material vegetal. ¿Cómo elijo? Hay una pregunta, Javiera, que es como un mantra para los que hacemos paisajismo ecosistémico y cuando uno está pensando cómo mejorar la sostenibilidad. Dime de dónde eres, y me refiero a la planta, obviamente, ¿cachai? Y yo te diré a qué te tuviste que adaptar. O sea, si una planta viene de un desierto, es evidente que se adaptó a calor, probablemente cambios bruscos de temperatura, una radiación impresionante. Dime de dónde eres y yo te diré a qué te tuviste que adaptar. Esa pregunta hágansela siempre, ya sea en el sur de Chile, en la zona central, en el desierto. Planta que entra al jardín, ¿de dónde viene? ¿Por qué? De alguna forma el lugar de origen define a qué se tuvo que adaptar, ¿cachai? Y lo otro tiene que ver con el riego tecnificado. Una niña, dime. Una rabieta feroz se llama, pregunta, ¿podría mencionar las especies vegetales que se pueden utilizar para generar una comunidad sustentable? Y yo creo que ahí está un poco la respuesta, ¿no? O sea, yo te diría que, mira, de los temas que estamos, pucha, qué pena que no está la Daniela Casanelo, que está la persona que está viendo todo esto en Vitacura, pero la idea precisamente es, dado que hay mucha gente que no sabe tanto de plantas, no las conoce, etcétera, la idea, y eso se puede meter a Providencia, porque en Providencia ya lo tenemos desarrollado, pero lo vamos a hacer en Vitacura también, es entregar como a nivel de página web de los municipios una lista de unas 200, 300 plantas, ¿cachai? Que te van a ayudar a formar estas comunidades que son sustancialmente más biodiversas, mejor adaptadas, más ecosistémicas, ¿cachai? Entre nativo y exótico, pensando en que estas plantas
generen exactamente lo que necesitamos que generen, ¿cachai? Que es biomasa, polen, néctar, belleza, frutos, semillas, etcétera. Y además de eso, con técnicas de establecimiento, Javiera, que bajen sustancialmente como el nivel de trabajo, ¿cachai? Porque al final uno quiere jardinear, pero uno tampoco tiene ganas de ser esclavo del jardín, porque a la medida que tenéis más tiempo podéis tener más jardín, ¿cachai? Y eso es re importante. Eso es importante, el tema de la economía, no solamente la ecología, finalmente hay un tema de economía de tiempo, economía de agua, el agua es como oro ahora en estos tiempos, y preguntaban si es que era si costaba muy caro cambiar, y yo pienso que es una economía a largo plazo en el fondo. O sea, yo creo que tenemos que pensar en dos cosas, que nosotros no pagamos realmente el valor del agua, o sea, el agua es regalada. Uno dice, oye, pero me llegó una cuenta, no sé, 40 lucas de agua, el colmo, un robo. Hey, el agua realmente para el nivel, o sea, yo no sé si a veces la gente está consciente de lo que significa tener agua en la llave. O sea, es un lujo y no es broma. O sea, hay por lo menos 700 millones de personas en el mundo, o más de hecho, mucho más, que no tienen acceso a algo tan evidente como tener agua. Entonces hay que cuidar hasta la última gota, aunque te sobre. Por último, por respeto a la gente que no lo tiene. Lo interesante de estas experiencias, como se llama, que hemos estado haciendo en Providencia, tiene que ver con, precisamente, ¿cachai? Entre otras cosas, ahorrar la última gota de agua, infiltrar la última gota de agua, porque esto es clave. Acá cuando llueve, el agua del pavimento ya no se va al sumidero de agua lluvia, la dejamos en el suelo, ¿cachai? Que se almacene, porque ahí le van a echar mano las plantas. Pero una de las cosas interesantes, además de elegir este material, estas plantas que están perfectamente adaptadas a la sequía, es una cobertura de piedra para disminuir radicalmente el mantenimiento, ¿cachai? Y muchas de estas plantas, no sé si vieron las fotos anteriores, pero se plantan, Javier, en un formato absolutamente mini. Eso significa que son mucho más baratas, ¿cachai? Que una planta grande. Y la gracia del formato mini es que en pocos meses se transforman en algo bastante más maxi, grande, con sistemas radiculares perfectos y a un costo que la verdad no es especialmente caro. Esta es la foto. Como se le dice comúnmente, muy agradecida. Tal cual. Y esta es la foto al momento de terminar la plantación, un 19 de octubre, y un año después, un 19 de octubre, han pasado exactamente 365 días entre una foto y otra. Muy impresionante. Y pueden ver que, sí, pues heavy, y además olvídate la cantidad de mariposas, etcétera. Y esto consume, o consumió en el fondo, menos de un 10% del agua que destinábamos para regar esta área que tenía antes césped, en un pasto, ¿cachai? Que nadie ocupaba. Esto está al lado de una ciclovía, o sea, olvídate, nadie lo ocupa, solo visual. Y no sirve de mucho, ¿cachai? Ese pasto visual. Espectacular. Sí, y eso es un gran aporte al ecosistema, e incluso a que haya hasta más lluvia, diría yo, no sé, como que siento que no sé, como no sé si tengo razón, pero siento que como que va a hacer que todo circule de nuevo, ¿no? O sea, yo diría que en general, lo que tú necesitas es que el agua claramente no se vaya a toda velocidad al río, ¿cachai? Lo que tú necesitas es que la mayor cantidad posible de agua quede en los suelos y que la mayor cantidad posible de agua vuelva a la atmósfera a través de las plantas. Yo diría que la tragedia es cuando tú regáis, ¿cachai? Perdona, cuando llueve, donde tú ves que toda el agua se va, incluida el agua de los cerros, ahí tenemos un tremendo trabajo que hacer. Tenemos que tratar de infiltrar la mayor cantidad de agua, porque efectivamente hay una parte del agua que cae en la atmósfera producto de la evaporación del mar, pero hay un porcentaje muy importante del agua de lluvia que viene de evapotranspiración, ¿cachai? Del agua que sale de las plantas. Esto es, o sea, es necesario sistema, que el camino del agua vaya quedándose en el camino también. Todo el rato. Todo el rato, ¿cachai? Normalmente el camino del agua es como mandémosla lo más rápido posible al mar, y eso es exactamente lo que no hay que hacer. Y entre otros temas del suelo hay que pensar en empezar a ocupar cobertura de piedra, que inicialmente es algo bastante complejo y no especialmente emocionante, ¿cachai? Perdón. Pero te diría que ahorra un montón de agua porque no se evapora, no se calienta el suelo, y podéis ver en estas dos fotos, ¿cachai? Que el cambio con este sistema de establecimiento que ahorra una cantidad de plata por mantenimiento, porque no hay que sacar maleza, y la velocidad a la que crece es como 4 meses, o sea, muy rápido se cubre y olvídate la cantidad de agua que se ahorra, ¿cachai? A mí la sensación que me da es como haciendo un paralelo, como medio dramático, es como ese oso polar, cuando hay ese oso polar como en el zoológico de Santiago de Chile, como cuando hay plantas que no son felices y hay que estar como permanentemente sosteniéndolas o controlándolas o estresándose uno por ellas y ellas no siendo feliz nunca. ¿Cachai? Como todas las especies tienen su clima.
sea tal cual. endémico o no, como ya lo dijiste, pero es muy importante haber observado antes de diseñar, digamos. Y de Hay una hecho, persona, la tocaste un gente tema, pregunta mucho, dale, perdón, te escucho. la gente está preguntando mucho dónde pueden, de nuevo, encontrar o descargar la guía de especies. Mira, métanse a la página web de Providencia, porque por ahora la tenemos, la subimos a Providencia porque partimos un poco antes, ¿cachai? Y próximamente va a estar en Vitacura, pero métanse a la página de Providencia, a la página web, y ahí van a encontrar en algún lugar la guía, ¿cachai? De especies, todas las fichas técnicas son como 120 por ahora, de a poco las vamos a ir aumentando, porque fue más N pega, pero hay por lo menos 120 especies para reducir drásticamente el consumo de agua y aumentar como, o mejorar los indicadores de sostenibilidad de sus jardines. Y además hay algunas guías de jardines sostenibles, la verdad que ahí hemos hecho un trabajo bien interesante. Y un tema que se van a dar cuenta tiene que ver con que van a ver que muchas de las plantas que salen en esas fichas no son nativas, ¿ok? Y eso es importante aclararlo porque hay mucha gente que está como convencida de que el nativo es lo único que hay que ocupar, y les voy a dar un ejemplo súper concreto de que a veces puede ser incluso mejor que no sea nativo. Y les voy a dar un ejemplo con la Lobelia tupa. ¿Tú conoces esa planta? El tabaco del diablo, No. Javiera. Es Ah, sí, sí, la planta roja que se ve en este jardín que está en Cachagua. sí. ¿Cachai? Entonces, el tabaco del diablo es una planta súper importante porque el picaflor gigante, cuando está en su proceso de nidificación, una de las principales fuentes de energía de esa picaflor es, de hecho, la lobelia, no tupa, pero más bien la lobelia polifila y excelsa, que son dos plantas nativas. Pero como esas plantas son bonitas, ¿cachai? Se ganaron como el amor del público. Es una suerte de Brigitte Bardot vegetal. Pero Claro. tenemos un problema, ¿cachai? Que la otra fuente de energía clave para el picaflor gigante y para todos los picaflores, sobre todo en ruta migratoria, es el quintral. Pero el quintral tiene un pequeño problema, bastante injusto, la verdad, porque a mí me encanta, de hecho es una buena planta, que es un hemiparásito. Entonces mucha gente lo asocia como con algo malo y lo arrancan. Y eso es bastante complicado, ¿cachai? Bueno, Porque al final el nombre es endemoniado. tal cual. Entonces, imagínate cuando tú dejas el picaflor si la bomba de benzina y tiene que viajar muchos kilómetros. Entonces, se encuentra con distancias gigantes, donde su principal fuente de alimento, en otoño, ¿cachai? Y al principio del invierno, que es el quintral, simplemente la gente lo arrancó, ¿cachai? Porque es una planta impopular. Pero lo alucinante cuando uno tiene la libertad de elegir con la cabeza, ¿cachai? Y no estar capturado como por la ideología, ¿cachai? Que esa cuestión a mí me pelota en lo que es jardines, es que hay plantas como las salvias, por ejemplo, que algunas de ellas son de ciclo frío, que florecen durante el invierno, ¿cachai? Son la principal fuente de energía para un montón de colibríes en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, etcétera. O sea, esos picaflores que no son chilenos, más los nuestros, la reconocen absolutamente como fuente de alimento. Y ellas tienen una gracia, que son como la Brigitte Bardot, ¿cachai? De las plantas también, o sea, que antiguo, Brigitte Bardot debería ser algo un poco más nuevo, ¿cachai? Pero a lo que hoy que es una planta que es súper interesante desde el punto de vista estético y súper interesante desde el punto de vista ecosistémico. Entonces, con eso, en vez Ya. de tener colibríes muertos de hambre, tenéis colibríes que tienen acceso a la energía que necesitan para poder hacer esa migración que es tan importante, ¿cachai? Oye, también preguntan en qué viveros se pueden encontrar todas estas especies. Mira, yo siempre recomiendo, hay un vivero que me gusta mucho que se llama el vivero Puyalli con doble L, Pullally, que tiene un montón de estas plantas. El vivero Pumaguida de la Mónica Musalem tiene un montón de plantas nativas atómicas, y la Mónica Musalem ha hecho una labor, yo diría que durante muchos años, por amor al arte, que se merece que por lo menos le pongan en una calle su nombre, por lo menos, ¿cachai? En El un vivero, jardín, o sea, totalmente, o sea, sí, la verdad que sí. parque. El vivero Pocochay te diría que también tiene un montón de plantas bien alucinantes. El vivero Nasak Mao también tiene varias plantas que yo le compro, ¿cachai? Que sirven. Pero lo más importante es que la Ay, gente empiece a ¿puedo observar. aportar uno? Dale. Hay un vivero que se llama Cubresuelos, que son puros cubresuelos que de bajo consumo hídrico, que reemplazan de alguna manera el pasto de miles de maneras y que trepan, cubren, o sea, como lo dice, y además trabajan puras mujeres, es un ecosistema en sí mismo, es muy ¿Cómo bonito. discriminan a los hombres? No, hacen con mujeres que son madres solteras, que no tienen al hombre al Ah, lado.
y que trabajan con Porque la guagua ahí, ¿cachai? Hay un tema ahí. Pero no es discriminación, sino que es apoyo. en todo caso me da lo mismo. Mira, amo la libertad, odio la ideología, que cada uno haga con Yo su tampoco empresa y soy, lo que quiera. tampoco me, Así no, que, no me interesa la y ideología porque deja de ser tampoco. natural finalmente. Mucha O sea, cabeza y poca observación. o sea, de hecho deja de ser inteligente la ideología, eso es muy heavy, Muy, como que yo muy contigo, yo heavy. contigo, Amo la yo libertad contigo. y pensar. Oye, y otro tema importante, El observen, pensamiento observen, propio. tal cual. Observar, 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 observar. Fíjense en esta planta que no es nativa, es un Allium tuberosum, una cebolla. Fíjate, por favor, lo que está pasando en 10 segundos de video. Con mi pulso terrible, eso sí. ¿Tú cacháis la cantidad de vida silvestre que está visitando esas Sí. flores? Esos son puros insectos nativos. Ahí, por supuesto, me fui de foco. O sea, a lo que voy, que hay un montón de plantas exóticas que realmente pueden hacer que los jardines sean alucinantes, de hecho, pero hay algunos grupos de insectos, como por ejemplo la mariposa del chagual, que es esa mariposa grande que está ahí, que son ultra dependientes de, por ejemplo, la puya de los chaguales, que les voy a mostrar después. Y lo que ustedes ven a mano izquierda son Vanessa, así se llama la mariposa esa naranjita, en nuestra chupalla Eryngium paniculatum, planta nativa. Así que observar, 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 porque muchas veces al lado nuestro está exactamente la información que necesitamos conocer sin necesidad de preguntarle a nadie, pero pasamos de largo. ¿Está? Fíjense qué está en qué, y hay un montón de programas que les van a ayudar a identificar cuáles son las plantas que necesitan para tener estos niveles de biodiversidad, como se llama, en los jardines. Y Oye, llegamos hay a una esto. pregunta, Dale. perdón, ¿te interrumpo? No, No, para después, nada, sigue dale. tú, porque ya. María Angélica Rasulet dice, estoy llena de colibríes y con toda una avenida de aromos australianos secos por el Quintral. Pero eso es de un tema ya pasado. O sea, yo diría que efectivamente, como cualquier hemiparásito, yo diría que lo que hay que tener ojo es que hay que tener como una población de quintral razonable y no obviamente dejar que el quintral arrase con todo. Ahora yo diría en general que el quintral suele ser poco problema en plantas nativas porque es parte del sistema, ¿cachai? Pero hay algunas plantas donde efectivamente puede llegar a ser un gran problema en los sauces, los álamos, etcétera. No lo saquen completo, dejen algo y si lo van a sacar, recuerden, hay plantas que tienen que suplir de alguna forma esa cantidad de néctar que le privaste al colibrí, ¿cachai? Pero hay un temazo que tiene que ver con cómo elegir material vegetal. Eso es lo que la gente, como un poco lo que han preguntado, ¿cachai? ¿Cómo elijo las plantas? Y lo que te dije, observar. O sea, no hay libros que te digan todo lo que uno tiene que elegir, ¿cachai? Todos los libros o muchos libros te entregan algunas pautas, etcétera, pero hay pocas cosas que sean como más claras que realmente cuando uno pasa por una planta y te das cuenta que está lleno de insectos volando, como que zumban. Hay que prestarle atención a esas plantas, ¿cachai? Ahora, esa frase que te dije, que espero que no se te haya olvidado, es clave. Dime de dónde eres y yo te diré a qué te tuviste que adaptar. Significa, busquen Claro. plantas donde la sequía claramente sea una parte de la condición del lugar. O sea, no se vayan a el sur de Chile o a la Europa temperada, ¿cachai? O la Norteamérica donde crecen los O liquiámbares. a Brasil. Es que Brasil tiene, no creáis, Brasil Ah, tiene desierto y pero Buenos zona Aires, por sabana, ¿cachai? ejemplo. Claro, no se vayan al Ah, Amazonas o a Mata Atlántica, que queda bien poco, la verdad. Busquen en sistemas mediterráneos, en primer lugar de Chile, extraordinario, California, la cuenca del Mediterráneo, Sudáfrica, Australia. Hay un montón de sistemas áridos que son absolutamente alucinantes, y cuando hablo de árido, no estoy necesariamente hablando de desierto. No se olviden que tenemos plantas nativas y acá está el chagual, la puya alpestris, que es impactante cuando es está, demasiado impactante. o sea, es que es impactante. Yo creo que ese color turquesa, porque además es muy extraño en el mundo vegetal, el color turquesa es probablemente con el negro de los colores que tú menos vayas a ver. Entonces yo cuando veo esto me dan 3 tiritones, o 4 en realidad, o más también, porque es increíble, realmente heavy. ¿Sí? Y cuando uno observa, que eso lo hablamos en un momento, no se queden solo como con el comentario como evidente de que es lindo. Empiecen a tratar de ver con quién se asocia, cómo crece, qué altura tiene, cuándo florece, cómo su arquitectura, altura, quién es el vecino, y se van a dar cuenta que por alguna razón que tiene que ver con la evolución, hay un montón de plantas que se asocian de una cierta forma, y cuando tengan esas plantas que quieran ocupar, no sean tímidos, armen grandes paños.
obviamente este es un parque tamaño jumbo, ¿cachai? No todos tienen la suerte de tener un jardín así de grande, pero en el espacio de jardín que tengan, no sean coñetes, pongan muchas plantas, porque cuando uno piensa que tener plantas y no tener pasto, porque el pasto, oye, hey, el pasto es importante y obviamente necesitamos una cantidad de pasto en los parques, etcétera. Nos gusta jugar en el pasto, nos gusta el pololeo en el pasto, etcétera. Pero tener plantas en el jardín significa que van a pasar una cantidad de cosas que no se puede creer. Perfume, color, dinámica, vida silvestre, ahorro de agua, restauración del suelo. O sea, es alucinante lo que pasa en un Y a mí jardín. estéticamente, personalmente, estéticamente, que es la que tú dices que menos importa, pero creo que sí es importante, el tema de Súper distintas importante, alturas es muy bonito también, ¿no? Como de que no sea un cuadrado plano tal cual. y como que hay una belleza en las distintas alturas de las plantas y Oye, colores. yo creo que la estética, Javiera, es clave. O sea, la primera razón de ser de los jardines tiene que ver esencialmente con la belleza. La belleza es un fin último. O sea, lo que voy, muchos sistemas biológicos, te diría que prácticamente todos, destinan una cantidad de energía impresionante en belleza. Desde las plumas de los pájaros, las escamas de las mariposas, las escamas de los reptiles, las flores de las plantas, y nosotros los humanos también nos escapamos a eso. O sea, cualquier intervención de jardín que signifique reducir el gasto de agua tiene que ser alucinante desde el punto de vista de la belleza. O sea, cuando hablamos en Vitacura, por ejemplo, o en Providencia, o en los lugares donde me ha tocado trabajar, o con algún cliente, en reducir el consumo de agua, yo no estoy dispuesto a sacrificar ni una molécula de belleza. O sea, yo creo que sacrificar belleza es como sentencia de muerte del jardín. ¿Cachai? Si a todos nos gusta la Es belleza, ¿para qué bonito andamos con cuentos? estas cosas de agua porque llegan más pájaros también. Bueno, de hecho es súper Ay, importante, porque uno piensa, oye, la sequía terrible nos está pegando súper fuerte a nosotros, imagínense cómo le está pegando a la vida silvestre, ¿cachai? O sea, tener un espacio pequeño de agua dentro del jardín, con agua que tiene vegetación y por lo tanto se mantiene relativamente pura desde el punto de vista químico y biológico, es súper relevante. O sea, y puede llegar a ser tan alucinante que podrían, por ejemplo, incluso hacer paisajismo de piscinas naturales, ¿cachai? Que eso es increíble, que es una piscina de nado donde no hay, que hemos armado un montón, ¿cachai? Donde no hay químicos, solo biología. Y eso es realmente súper alucinante. Cristóbal, quedan solo 8 minutos. Hay dos preguntas, pero quizás tú quieres seguir, cerrar el tema, porque O sea, las te diría preguntas que las podemos hacer a mí lo que más me después. importa es que sepan que es emocionante, ¿cachai? Que por fin hay cosas que están pasando en los municipios, y en este caso en Vitacura. Para todos los que sean vecinos de Vitacura, se van a empezar a encontrar con que van a pasar cosas que al principio probablemente sean difíciles, ¿cachai? Porque esto significa un cambio heavy en el paradigma. O sea, de repente se van a encontrar como con jardines que tienen como esta forma de hoyo, que es para acumular e infiltrar la mayor cantidad posible de agua, pero esos jardines se van a transformar en sistemas de plantas súper dinámicos que florecen, cambiantes, etcétera, van a empezar a cachar que este típico tema como de manejar el suelo totalmente desnudo y expuesto, esa cuestión se tiene que acabar porque exponer el suelo es nefasto. Así que los invito a todos a empezar a ocupar sus hojas en sus jardines para volver a restituir la biología, protegerlos del calor, etcétera. Los vamos a empezar a invitar porque esta cuestión no se hace solo en municipios. Acá, Javier, y tú estás invitada, ¿cachai? A que participemos activamente y empecemos a plantar juntos. El jardín es una tremenda instancia para conocer a tu vecino, para pasarlo bien, ¿cachai? Para conocer de planta, entendiendo que mucho de lo que vamos a hacer, Javier, va a quedar medio feucho al principio, porque estas técnicas de establecimiento son extrañas, ¿cachai? Pero tengan la fe de que en pocos meses eso va a cambiar sustancialmente. Van a haber más nativos en la comuna y eso también para tanta gente no es tan fácil, pero queremos esto, ¿cachai? Comunidades ricas, dinámicas, llenas de flores. Queremos atraer la mayor cantidad posible de control biológico, no queremos ocupar pesticidas, los pesticidas son del terror, queremos que la naturaleza haga el trabajo, ¿cachai? De controlar las plagas, para eso lleva 3.500 millones de años evolucionando, ¿cachai? Las plagas son un desequilibrio que podemos mejorar. Vamos a empezar a ocupar plantas que provean polen, néctar, semilla, etcétera, porque queremos que los vecinos de Itacura y la gente que nos visite, otras comunas, etcétera, se reconecte con la naturaleza y realmente nos hemos propuesto ahorrar hasta la última gota de agua, porque todos los esfuerzos que cada uno de nosotros haga realmente cuenta. Así que súmense a esta cosa tan Que se chora que queremos sube. hacer.
Me parece demasiado preciosa. Este live debería haber durado 2 horas, pero bueno, igual todas las preguntas se te pueden seguir haciendo a ti en tu Instagram, me imagino, y en lo que y nada, sigan adelante, sigan investigando, hay montones de movimientos también, ahí está el Instagram, paisajismo ecosistémico. Sí. Acabamos de tener un live que hablamos de lo que era la sustentabilidad como en el amplio sentido de la palabra, finalmente. Así que nada, estoy muy agradecida yo también de haber sido la privilegiada de haber mediado esto. Encantado. Muchas gracias. Por favor, y los que quieran visiten el Instagram. Muchas gracias, Cristóbal. Te seguiré. Gracias. Gracias a la Municipalidad Sustentable, Vitacura Sustentable también. Y bueno, todos los vecinos invitados a seguir con esta especie de movimiento que en el fondo es volver al origen, digamos, ¿no? Como a observar. Yo diría que el movimiento de hacer las cosas bien. Yo siempre digo, desarrollo económico, progreso, no es excluyente de hacer ecología. De hecho, claro, no tiene que ver con que no podamos. Yo creo absolutamente que podemos hacerlo mucho mejor. Pero manos a la obra, ¿cachai? Basta de reclamar, de gritar, de echarle la culpa a todo el mundo. Llegó el momento, todos, ¿cachai?, de hacer la pega. Bueno, están todos además invitados para el jueves 30 de septiembre a las 19 horas a la última charla, sería la quinta charla, y es Huerto en Casa, con Susana Valenzuela, del Club de Jardines de Chile, y modera Felipe Brown. Así que va a estar súper interesante. Bueno, nos vemos. Excelente. Chao, Cristóbal, y chao a todos. Gracias por todas las preguntas y por la participación. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén todos muy bien. Chao.